Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. He titulado este sermón, 3 cosas que nos ayudan a crecer en el Espíritu. 3 cosas que nos ayudan a crecer en el Espíritu. Hace algunos años, siendo una persona muy joven, escuché la historia de un joven aprendiz de carpintería. Este muchacho, según la historia, tenía un talento natural impresionante. El muchacho podría cortar la madera, podía lijar la madera, podía el muchacho hacer con precisión muebles y objetos de madera que sorprendían a todos los que estaban allí en la carpintería. El muchacho tenía un talento sorprendente con las manos para tallar la madera y hacer mesas, pupitres, todo lo que tenga que ver con la madera. Tenía un talento extraordinario. Pero había un problema con el muchacho. El muchacho tenía un problema en su corazón. A pesar del talento que tenía, el muchacho no quería aprender nada más. Él decía que su talento era suficiente y que con lo que estaba haciendo era suficiente y se ganaba la vida de esa forma. No quería pasar de ahí, no quería escalar un peldaño más, no quería tener un conocimiento más profundo en cuanto a la carpintería. Su jefe intentaba cada vez más enseñarle técnicas avanzadas, porque el jefe, viendo el talento que el muchacho tenía, decía, mira, si aprendes más, si aprendes esta otra técnica, si aprendes a manejar la madera de roble o de cedro, vas a mejorar tu talento, vas a ser mejor. El muchacho siempre le respondía a su jefe, así estoy bien, no necesito más, me estoy ganando la vida, aquí estoy en la carpintería, no tengo ninguna ilusión más, puedo seguir así. ¿Para qué quieres que aprenda otras cosas? Es más, no creo que haya más que aprender de ahí. Un día, mientras el muchacho trabajaba, el maestro lo miró fijamente y le dijo, hijo, no puedes construir cosas grandes con habilidades pequeñas. El muchacho estaba intentando hacer un mueble más grande de las dimensiones que el muchacho tenía en conocimiento. Y su jefe se quedó mirándolo y cuando lo vio que estaba luchando con el mueble, que el mueble no le encontraba la medida, no le encontraba la forma, el maestro le dijo, mira, no puedes construir ese mueble tan grande con el conocimiento tan pequeño que tienes. Tus habilidades no dan para eso. Si no creces, si no aprendes, te quedarás haciendo los mismos muebles pequeños toda la vida y te quedarás en la misma posición toda la vida. Aquella frase sacudió al muchacho. El muchacho se sintió retado porque entendió que estaba estancado, que su capacidad ya no daba para más, que estaba limitado a hacer mesitas de 4 patas sencillas y que aunque tenía tanto talento para hacer cosas bonitas, siempre hacía los mismos diseños. El muchacho entendió que no necesitaba talento, que lo que necesitaba era capacidad para hacerlo, conocimiento para hacerlo, que lo que necesitaba era aprender más. Esta historia, amados hermanos, refleja la realidad espiritual de muchos de nosotros como creyentes. Queremos que el Señor haga milagros en nuestra vida, queremos que el Señor haga cosas maravillosas con nosotros, queremos que el Señor nos saque muchas veces de donde estamos para mejorar, pero no queremos cambiar nuestra manera de pensar, no queremos aprender, no queremos pasar más allá, no queremos investigar más en la Biblia, no queremos meternos más con el Señor, no queremos orar más, queremos que todo sea así como por arte de magia. Si bien tenemos la capacidad de encontrarnos personalmente con el Señor todos los días en la manera que lo busquemos, simplemente decimos, no, con esta oración que hice es suficiente, con esta lectura de la Biblia que hice es suficiente, y no perseguimos el alimento espiritual, sino que como hablábamos en la escuela dominical, algunos perseguimos más el alimento de la carne. Queremos madurar espiritualmente, pero queremos evitar los procesos que nos enseñan a madurar. Y entonces ahí, hermanos, llegamos en toda esa trayectoria del estudio de Romanos a este pasaje de Romanos 8:6, donde Pablo nos confronta con una verdad que no se puede ignorar. La vida espiritual no florece de una manera carnal. La vida espiritual no florece de un momento para otro. La vida espiritual no florece de un momento para otro al abrir y cerrar los ojos. Si queremos crecer en el Espíritu, debemos aprender a vivir en el Espíritu.
Si queremos crecer en el Espíritu, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu constantemente. Romanos 8, todo el capítulo, es el punto más alto de la carta del apóstol Pablo hasta este momento. Pablo viene mostrándonos la incapacidad humana desde Romanos 1, capítulo 1 al 3. Nos enseña la justificación por la fe en Romanos 4. Nos enseña la reconciliación en Cristo Jesús en Romanos 5. Nos enseña el dominio del pecado y el dominio de la vida en Romanos 6. Y la lucha interna que tiene el creyente nos la enseña en Romanos 7, como vimos algunos días antes. Y ahora, en Romanos 8, nos revela que la vida cristiana solo puede vivirse en el Espíritu. Hay un cambio de pensamiento en lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Hay un cambio de mentalidad en lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. De aquí en adelante, Pablo va a introducir el tema del Espíritu y el tema de la libertad en el Espíritu y de madurar en el Espíritu, porque ya la iglesia tuvo que haber entendido los temas pasados. Por eso, querido hermano, hoy quiero hablarle de 3 cosas que nos ayudan a crecer en el Espíritu. 3 realidades que Pablo desarrolla en este capítulo y que nacen directamente en el versículo 6, que nacen en el pasaje que acabamos de leer. Primera, si usted quiere tomar nota, lo voy a leer despacio el punto. El Espíritu cambia nuestra manera de pensar. El Espíritu cambia nuestra manera de pensar. Eso es algo que nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado. Cambiar de centro, cambiar nuestro corazón. Ya lo hemos estudiado mucho. Ya tenemos que tenerlo claro en nuestra mentalidad y como visión como cristianos. Pablo, cuando escribe Romanos 8:6, al decir porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, nos quiere enseñar algo vital para nosotros. La palabra clave aquí es phonorema. Yo sé que yo no soy un versado en griego, pero me pareció curioso estudiar la palabra. La palabra no significa simplemente pensar. No significa simplemente perder 20 minutos de mi día o de mi tiempo pensando en cosas. Ustedes, no sé si les ocurre que a veces están leyendo la Biblia, están leyendo un pasaje y usted termina pensando en el almuerzo, en el sancocho, en el trabajo, termina pensando que tiene un arrocito puesto en la estufa, o que tiene que ir a arreglar las matas, o que tiene que ir a arreglar la casa, o que tiene que ir a trabajar, o todo lo que le espera en la semana. Ese pensamiento no es del que el Pablo está hablando. No es de ese pensamiento ligero del que se me ocurre en la mañana o mientras estoy manejando el carro. Pablo lo que nos quiere decir es la orientación dominante de la mente, la inclinación interna que determina cómo nosotros vemos a Cristo y vemos lo que su palabra nos enseña. Es un término técnico que Pablo usa solamente en este capítulo. Pablo no usa más este término en el resto de la epístola. ¿Sabían eso? Me pareció curioso. Solo lo usa aquí en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 27. Lo que muestra que Pablo está describiendo una mentalidad producida por una naturaleza. Pablo solamente quiere marcar esa forma de pensar y mostrando que describe una mentalidad producida por una naturaleza. Miren, en Romanos 8:7 Pablo profundiza. Lea Romanos 8:7 conmigo. Dice, porque por cuanto los designios de ¿qué? De la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que Pablo está diciendo no es que la mente carnal es enemiga, ojo con eso, sino que es enemistad misma con Dios, que es una fuerza activa que se opone a Dios. Esto conecta con Romanos 1:28, donde Pablo afirma que la humanidad caída tiene una mente reprobada. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 1? Una mente incapaz de discernir lo que agrada a Dios. Y en Romanos 3:11, Pablo dice, no hay quien entienda. ¿Recuerdan eso? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir,
que desde el capítulo 1 el apóstol Pablo viene mostrando que la mente humana sin el Espíritu está dañada. Que la mente humana sin Cristo en su corazón, sin Cristo como quien gobierna toda su vida y toda su mentalidad, está dañada, distorsionada, podrida, pecadora, incapacitada espiritualmente de entender las verdades del Evangelio, de entender las verdades que el Señor quiere que entendamos como creyentes. Por eso, cuando llegamos a Romanos 8, Pablo no está introduciendo un tema nuevo. Lo que Pablo está es mostrando la solución al problema que planteó desde el principio. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que la mente humana, el corazón humano necesita ser renovado por el Espíritu. No hay otra forma de renovarnos. No hay otra forma de cambiar de pensamiento. No hay otra forma de cambiar la mentalidad. No hay otra forma de cambiar la forma de actuar si no hemos sido renovados por el Espíritu Santo. John Stott, un experto en hermenéutica y experto en exégesis bíblica, comenta que la mente es el campo de batalla donde se decide si viviremos en la carne o en el espíritu. Me pareció muy curiosa esa frase de John Stott. Y una ilustración sencilla explica bien este asunto. Cuando una persona se pone unos lentes sucios, todo lo que ve parece borroso. Los que usan lentes, ¿cierto? Cuando usted se pone unos lentes sucios en el trabajo o donde sea, todo lo que usted ve, lo ve borroso. Aunque la realidad está perfectamente definida, aunque lo que usted quiera ver está perfectamente bien, si los lentes están borrosos, usted lo ve borroso. La suciedad no está en el mundo, está en los lentes. Así funciona la carne, distorsiona la percepción. Pero cuando el Espíritu limpia los lentes, cuando el Espíritu nos limpia, la vida se ve con claridad, la realidad no cambia, pero la manera de vivir esa realidad cambia totalmente. La manera en que vivimos como creyentes cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él, ahora caminamos para Él y ahora somos y le pertenecemos estrictamente a Dios, a Él. Aplicar esto, hermanos, en la vida significa permitir que el Espíritu renueve nuestra mente todos los días. Que el Espíritu haga algo en nosotros todos los días. Que nosotros le digamos al Señor todos los días en oración: cambia esta parte de mí. Cambia lo que no está bien en mí. Cambia lo que no funciona en mi vida, Señor. Transforma mi manera de pensar. Transforma mi corazón. Cambia de centro mi vida. Permíteme ser diferente. Permíteme ser un verdadero cristiano. Eso significa filtrar pensamientos. Significa filtrar emociones. Significa que las decisiones a través de la palabra tienen que ser sustentadas en la palabra. Significa que las decisiones de la vida deben de ser sustentadas en la palabra. Significa que lo que nosotros hagamos a diario tenemos que ponerlo en las manos de Dios constantemente y ser guiados por el Espíritu y no por nuestra carne. Cuando nos dejamos guiar por la carne, cometemos errores garrafales. Hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Pero cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestra vida y tomamos decisiones en el Espíritu, nuestras decisiones siempre nos van a conducir a vida y a paz. Preguntémonos, ¿estoy interpretando esto que sucede desde la carne o desde el Espíritu? ¿Estoy viviendo mi vida desde la carne o desde el Espíritu? Cuando el Espíritu cambia nuestra manera de pensar, nuestro corazón, cuando cambia de centro, comenzamos a experimentar lo que Pablo dice en el pasaje: vida y paz, la vida y la paz que Dios promete en su palabra. Segundo, el Espíritu cambia nuestra manera de vivir. El Espíritu cambia nuestra manera de vivir. Pablo continúa su argumento en Romanos 8:4. Ahora quiero que vaya a Romanos 8:4. Porque Romanos 8:4 dice: para que la justicia
de la ley se cumpliese en nosotros, que no que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos faltó estudiar ese pasaje esta mañana en la escuela dominical, hubiera sido bien interesante. Aquí la palabra andar, antes fue la palabra pensar, ahora aquí la palabra andar. En griego se dice peripateo. Peripateo. Aquí la palabra andar implica un estilo de vida continuo. Escuche eso. Implica un estilo de vida continuo. Pablo no está hablando de actos aislados, sino de un patrón de conducta. Romanos 8:6 no puede separarse de este versículo porque la mentalidad de pensar o de poronema produce un caminar de peripateo. ¿Me entendieron? La mentalidad suya predice o produce un caminar constante en el Señor. Aquí está el contexto de Romanos 6. Es esencial. ¿Saben por qué? Porque Pablo ya había dicho que fuimos libertados del pecado en Romanos 6:18. Cuando estudiamos Romanos 6:18 vimos algo parecido. Y ahora que podemos andar en nueva vida según Romanos 6:4, nosotros tenemos que entender que no es un andar de a poquito, que no es un andar cuando me conviene o cuando me interesa, que no es un andar cuando tengo problemas o cuando tengo dificultades o cuando tengo angustias. No es un andar así, es un andar permanente. En Romanos 7, el apóstol Pablo muestra la frustración humana, hermano Nignor, como dijo esta mañana usted, ese grito de auxilio. La carne nos arrastra al pecado. Romanos 7 termina con un grito de auxilio. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8 responde a ese grito de auxilio del apóstol Pablo. Calvino lo explica de la siguiente manera. El Espíritu no solo ilumina la mente, sino que inclina la voluntad hacia la obediencia. ¿Entendieron eso? La frase de Calvino reúne los dos puntos. El Espíritu no solo ilumina la mente, nuestra manera de pensar, sino que inclina nuestro camino o nuestra voluntad hacia la obediencia para el Señor. Romanos 8:13 añade un poco de profundidad a este pensamiento. Mire lo que dice Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuche lo que dice el pasaje a continuación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿Quién es el que hace morir las obras de la carne? El Espíritu. Porque por nuestra propia cuenta es imposible que lo hagamos. Por eso Pablo termina el capítulo 7 con ese grito de auxilio, y en el 8 el apóstol Pablo introduce a la solución para que nosotros ya no andemos más en la carne, ni desesperados ni frustrados por la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu, en la manera que si nosotros hacemos vivificar el Espíritu en nuestro corazón, vamos a vivir para el Espíritu y las obras de la carne van a morir. Aquí Pablo introduce el lenguaje de mortificación, mostrando que la vida en el Espíritu implica una lucha activa. Por eso vivimos peleando todo el tiempo con las tentaciones, hermano. Peleando todo el tiempo con nuestro propio yo, con nuestro propio ego. ¿Por qué? Porque la carne no se reforma sola, se crucifica con Cristo en el Calvario. La carne por sí sola es difícil de dominar, hermano, no somos capaces. Pero cuando nosotros entregamos nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro corazón definitivamente a Dios, el Señor crucifica la carne juntamente con Él en el Calvario. El Espíritu no solo nos guía, sino que nos capacita a vivir constantemente en la palabra del Señor. Un barco puede tener un motor poderoso. Un carro puede tener un motor poderoso. Una troca puede tener un motor 6B o 8B poderoso. Pero si el timón está suelto, ¿quién lo guía? Si el timón no funciona, ¿quién lo guía? Termina a la deriva, ¿cierto? Termina estrellándose contra un muro, contra una pared. La fuerza del motor, del barco, del carro, de la troca no sirve sin dirección. Así es la vida cristiana. Podemos tener dones, talentos, conocimiento, pero si no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestro caminar,
terminamos en lugares donde nunca quisimos estar. Como el muchacho de la historia del principio. Podemos tener todas las capacidades, pero si no dejamos que el Espíritu las gobierne y si no crecemos en el Espíritu Santo, nos vamos a quedar ahí toda la vida. Invitar al Espíritu Santo a nuestras decisiones diarias es vital para nosotros como creyentes. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos tomando las decisiones del día en las manos del Señor? ¿Cuánto le estamos entregando el día al Señor en la mañana cuando nos despertamos y decimos, estamos vivos otra vez? Nos levantamos y lo primero que decimos es, Señor, gracias por este nuevo día de vida. Señor, en tus manos está lo que voy a hacer. O nos levantamos, como decía mi abuela, como animalitos que no sabemos que tenemos un Dios y que simplemente caminamos por la vida. Amados hermanos, significa detenernos antes de reaccionar. Significa que debemos de orar antes de responder. Significa que tenemos que escuchar la palabra del Señor para tomar cualquier decisión, para actuar en la vida. Significa permitir que el Espíritu nos corrija, nos redireccione, incluso que nos incomode, incluso que nos llame la atención, incluso que nos muestre que estamos haciendo mal cuando nosotros no actuamos como creyentes verdaderos. Significa permitir que el Espíritu Santo diga, oye David, te estás equivocando en esta forma de vida, corrige tu caminar, corrige tu pensamiento. Cuando el Espíritu cambia nuestra manera de vivir, cuando cambia nuestro centro, comenzamos a caminar en la libertad que Pablo describe en Romanos 8:2. Miren lo que dice Romanos 8:2 conmigo, por favor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la respuesta que el apóstol Pablo nos da al grito de auxilio del capítulo 7. Que el Señor nos ha librado del pecado y por ende nos ha librado de la muerte. Con esto en mente entremos al tercer punto para terminar. Tercer punto. El Espíritu cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios. El Espíritu cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios. Este es el punto más profundo del capítulo, o por lo menos de los 17 versículos que leímos al principio del sermón. Pablo en Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escucha lo que Pablo dice, sino el espíritu de ¿qué? Adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Qué maravillosa esperanza nos resta de aquí en adelante. Es decir, que el Espíritu no solo cambia cómo pensamos, cómo vivimos, cómo caminamos en la vida, sino que el Espíritu también cambia cómo nosotros nos relacionamos con Dios. La carne siempre produce distancia. La carne siempre produce culpa. El pecado produce separación del Señor. El pecado produce vergüenza, como lo hizo con Adán y Eva. También produce temor. Recuerden el temor que tenía Adán y Eva, que ya lo estudiamos en los capítulos 1, 2 y 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Pero el Espíritu produce algo maravilloso en el que es hijo de Dios y en el que es creyente. El Espíritu produce cercanía, produce confianza, produce intimidad, produce acercamiento, produce relación, produce amor, produce confianza en nuestro Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso ser hijo de Dios, amado hermano. Una cosa es usted ser un hijo adoptado, yo siempre lo he ilustrado. Tengo una tía que por más que le hemos predicado el Evangelio, por más que supo que sus padres murieron en el Evangelio, por más que ha ido a la iglesia, por más que Dios ha hecho milagros con ella, insiste en no ir o no entender el Evangelio. Y una vez le dije, doy gracias a Dios porque soy hijo de Él. Y ella me dijo, ¿cómo así? ¿Todos no somos hijos? Yo le dije, no tía, me permito decirle que no todos somos hijos de Dios. Me dice, yo creía que yo era hija de Dios. Yo, no, para usted ser hija de Dios necesita entender el Evangelio, entregarse a Cristo, entender que Cristo es el Señor y tener el espíritu de adopción que el Padre da. Me dijo, ¿y entonces yo qué soy? Yo le dije, yo desafortunadamente usted no es hija de Dios. Y se lo ilustro de la siguiente manera, tía, mire,
Elvis y Caterine son sus hijos, ¿cierto? Yo que soy su sobrino. Ok, si mis primos o si sus hijos vienen mañana y le dicen, mamá, mira, tengo un problema, necesito $10,000, ¿usted qué hace con sus hijos? No, les doy la plata para que salgan del problema. Ok, tía, y si yo vengo y le digo, tía, necesito $10,000, ¿me los da? No se los puedo dar. ¿Por qué no? Pues es que usted no es hijo mío, lo necesito para proteger a mi familia. Yo le dije, es lo mismo. Así actúa Dios. A sus hijos, Dios cuida, protege, ama, salva, vivifica, santifica y viene por ellos. Pero los que no son hijos, Dios no les va a dar regalos, ¿o sí? ¿Me hice entender con la explicación que le di a mi tía? Hermano, nosotros somos privilegiados porque la Biblia está diciendo que el Espíritu mismo da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios, lo cual es supremamente esperanzador, porque nos podemos acercar a Él, porque podemos entrar al trono de la gracia, porque abogado tenemos en el cielo que intercede por nosotros, porque tenemos la confianza y la plenitud de un Dios vivo, real, de un Dios que es inmanente y trascendente, que se comunica con nosotros. Esto no es emocionalismo, es una obra interna del Espíritu que confirma nuestra identidad, hermano. El Espíritu está confirmando que tenemos una identidad en Cristo Jesús, que tenemos una identidad en Dios como hijos de Él. Un teólogo escribió que la adopción es la mayor bendición del Evangelio. ¿Por qué? Dice él mismo. Porque nos introduce a una relación más íntima con Dios. Eso es lo que es maravilloso en el pasaje. Que aunque Pablo esté diciendo que la carne nos perturba, que la carne nos incomoda, que es difícil de controlar, Pablo mismo nos dice que tenemos una relación íntima con Dios, que el Espíritu Santo nos permite tener una relación íntima y profunda con Él, que nos permite decirle, Señor, estoy triste y angustiado, esta situación me está llevando más tiempo para sanarla, etcétera, etcétera. Nos permite decirle, Señor, esta mañana no puedo orar, no tengo cómo orar. Señor, ayúdame. Por favor, ten misericordia de mí, como expresa el salmista. Señor, envía tu presencia, dame fortaleza, guíame. Eso es intimidad, hermano. Eso es algo maravilloso para nosotros los hijos de Dios, el saber que nos podemos comunicar con un Dios que está sentado en su trono de gloria, que está allá, pero que también está acá conmigo, que está allá distante porque yo no puedo llegar a su presencia todavía, pero que sé que me acompaña en mi pensamiento y en mi caminar constantemente. San Agustín comenta que el Espíritu ora en nosotros no porque Dios no nos oiga, sino porque nosotros no sabemos que somos hijos de Dios. Es interesante eso. A veces se nos olvida o no recordamos que somos hijos de Dios, que tenemos tantos privilegios para con Él, que tenemos tanto que recibir de Él, que tenemos tanta gracia que recibir de Él, tanta bondad y tanta misericordia. Romanos 8:26 añade otra dimensión, otro pensamiento. El Espíritu mismo intercede por nosotros en nuestra debilidad. Un niño que sabe que su padre lo ama no teme acercarse. O ustedes han rechazado a sus hijos cuando han venido a buscar cariño, protección, o cuando han venido a buscar un abrazo. ¿Cierto que nunca los hemos rechazado? Por eso el niño viene a buscarlo. Por eso su hijo viene a buscarlo. Cuando el niño está triste, aburrido o tiene algún problema, lo primero que hace es venir a buscar a su papá. ¿Cierto que sí? Y nosotros no lo despreciamos. Un niño sabe que su padre lo ama y no teme acercarse a él, incluso cuando ese niño ha fallado. Pero un esclavo siempre se acerca con miedo y con temor. Un extranjero siempre se va a acercar con miedo y con temor a otro. El Espíritu nos enseña a acercarnos como hijos, no como esclavos o como extraños o como extranjeros. No, nos enseña a acercarnos a Dios sabiendo que Él está ahí para nosotros, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, intercede por nosotros. Amados, aprender a vivir desde la identidad que el Espíritu nos da significa que nosotros nos podemos acercar y orar con confianza. Significa que nosotros podemos adorar con libertad. Significa que acercarnos a Dios
no tiene por qué producir ningún temor en nuestro corazón. Significa recordar que la vida y la paz no son recompensas por buen comportamiento, sino frutos de una relación viva con el Padre. Concluyamos diciendo esto, hermanos. Romanos 8:6 nos recuerda que la carne siempre conduce a la muerte, pero el Espíritu siempre conduce a la vida y a la paz. Y esa vida y esa paz no son abstractas, son el resultado de una transformación profunda que el Espíritu produce en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la forma en que caminamos y en la forma que nos relacionamos con Él. Él cambia nuestra manera de pensar, el Espíritu cambia nuestra manera de vivir y el Espíritu cambia nuestra manera de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. La madurez espiritual no es un evento, es un proceso continuo donde el Espíritu va moldeando nuestra mente, nuestro caminar y nuestro corazón. Amados, hoy es un buen día para no quedarnos como el niño carpintero, solamente ahí quietos, estancados, sin que el conocimiento, sin que el Espíritu Santo funcione en nosotros, sin que nos capacite más, sin que nos aliente más, sin que nos lleve a un nivel de espiritualidad más profundo, a un nivel de intimidad más profundo con el Señor. Hoy es un buen día para decir: Señor, quiero crecer en el Espíritu, porque cuando el Espíritu transforma nuestra mente, nuestra vida y nuestra relación con Dios, comenzamos a experimentar la vida abundante que Pablo describe en este capítulo. Empezamos a experimentar la vida en el Espíritu, y esa vida en el Espíritu no es para pocos, es para todo hijo de Dios que decide caminar con Él día a día. Oramos al Señor. Y le decimos hoy: Señor, estamos dispuestos a tener una relación más profunda contigo, a dejar que nuestra mente, que nuestras decisiones, que nuestro caminar y que nuestra intimidad contigo cada día sea más fuerte y más estable en ti. Amado Dios, aquí estamos. Hemos orado, Señor, y hemos creído que tú estás aquí, Señor. Estamos felices de entender que tenemos un ayudador, como tu palabra dice, un consolador, aquel que nos motiva, aquel que nos ayuda, aquel que nos insta a ser creyentes cada día más. Padre maravilloso, aquí estamos, creyendo que con nuestra voz estamos clamando a Jehová, porque sabemos que cuando pedimos a Jehová misericordia, cuando te pedimos amor, entonces tú, Señor, oyes nuestra queja. Escuchas, Padre maravilloso, que estamos en tus manos. Señor, queremos más intimidad contigo, queremos más fortaleza espiritual, queremos alimentarnos más de tu palabra, tener una relación más fuerte, más estable en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Y vamos a terminar nuestro servicio de oración esta mañana con la bendición que Dios trae para nosotros en su palabra, cuando dice en el Salmo 144:1: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con tu pueblo en esta semana, Señor. Bendícelos, guárdalos, prospéralos. Señor, permite que entren en tu presencia constantemente y que adiestre sus dedos para estar en tu presencia toda la semana, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanos. Dios los guarde y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo sonó el micrófono? ¿Se oyó bien? ¿Se oyó mejor, cierto? Bien.